¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos al tercer episodio. Hoy tenemos de invitada a Kikis Corcuera, una educadora sexual. Hoy siento que va a ser un tema muy interesante. Bienvenida, Kikis. Bienvenida, Memo, muchísimas gracias por invitarme a tu tercer episodio y pues bueno, aquí para platicar de todo lo que tú quieras. Bueno, ahorita estoy recordando, es el cuarto. ¿Es el Es el cuarto? cuarto, es el Ok. cuarto, perdón. Eh, Siento que es un tema muy interesante. Mucha gente dice, sexualidad. Pero siento que hasta el día de hoy, 2024, sigue siendo un poco de tabú. Sigue habiendo como que ¿cómo podría decirse? Una resistencia de padre a hijos. También ignorancia, un poco de ignorancia en cuanto a preservativos y lo que platicabas antes fuera el que ahorita esperemos que nos puedas explicar de nuevo. Me gustaría empezar. ¿Qué tips le dirías a los padres de familia para poder romper esa resistencia a la pena, a la vergüenza, de decirle, hijo, ya empezaste a tener tu primera erección, ya te gustan las niñas, ¿sabes qué? Puede pasar esto si no te cuidas de esta manera? ¿Cómo explicarle a tu hijo? Porque yo siento que hay mucha pena todavía, hay mucha vergüenza hasta el día de hoy, en todas clases sociales, porque siento que a veces los padres es de que mejor que en la escuela, por eso lo mando a la escuela, que en la escuela le expliquen, cuando estamos hasta el día de hoy equivocados, señores. La educación es en casa. En la escuela vamos a aprender otros conocimientos, pero los valores, la educación va de la casa. Espero el día que yo tenga hijos pueda aportar todo esto que estoy aprendiendo en estos videos. Y dinos, ¿cuál serían los primeros tips o el pie derecho para empezar una plática? Memo, pues bueno, como tú dijiste, soy Kikis Corcuera, soy educadora sexual. Desde hace un par de años trabajamos en Fundación México Vivo, que tiene su sede completamente en la Ciudad de México. Y ahí trabajamos en estrategias de educación sexual que están dirigidas principalmente a las juventudes, a los docentes, a los tutores y a todas las personas que están encargadas con la educación y la formación de una persona, principalmente un adolescente en vías de ser adulto. ¿Cómo lo hacemos? Creo que hoy en día seguimos teniendo muchos factores que influyen en cómo vamos a hablar con los hijos o cómo no hablar con los hijos, porque también es muy válido este tipo de familias, y al hablar de familias pues es muy respetable, cada quien forma y educa a su hijo de la manera que ellos creen convenientes, y eso es súper respetable, claro. Y es lo ideal. Aquí el punto es que es importante hablar de temas que primeramente como consecuencias tienen la seguridad, la salud y el bienestar de un alumno o de un joven en desarrollo, ¿no? Y te preguntas tú, ¿por qué la salud? ¿Por qué el bienestar? ¿Por qué otros elementos tienen que ver con la sexualidad? Primero también tengo que decirte que hoy es importante empezar a construir nuevamente el término de sexualidad, porque estamos súper mal educados cuando creemos que la sexualidad solamente tiene que ver con un pene, con una vagina y por mucho con una relación sexual para tener una vida reproductiva, ¿no? Y hasta ahí es todo lo que nos dicen de sexualidad. Si bien nos va, en la escuela nos hablarán acerca de un método anticonceptivo, de alguna consecuencia de los embarazos adolescentes, pero de ahí no profundizamos más. Lo cierto es que cuando hablamos de sexualidad hoy en día nos referimos desde la parte interna emocional que mueve a un ser humano hasta cómo está construido físicamente. Y entonces si tienes vulva, si tienes labios, si tienes pene, si eres intersexual, emocionalmente o sentimentalmente, porque me gusta un hombre, porque me gusta una mujer, tengo el deseo de tener un hijo, este es el momento de tener un hijo, estoy en plena encuentro sexual y no me siento cómoda, paro la relación, sigo, no sigo. Entonces hoy tenemos que entender que la sexualidad tiene que estar cimentada como uno de los elementos sólidos principales en la vida de un ser humano, no solamente para que tenga una salud sexual que se disfrute, sino también una salud básicamente basada en la salud y otra basada en la información. ¿Qué me da la información? La información me da todo este cúmulo de poder para poder decir entonces, no quiero que me toques, sí quiero que me toques, quiero hacerlo hoy, no quiero.
Conocer incluso la legalidad que conforma mi cuerpo, a partir de que yo tengo derecho a un hombre, a partir de que yo tengo derecho a una salud sexual reproductiva, que yo tengo derecho a recibir materiales de insumo como condones, como tratamientos post-infecciones, que hay un montón. Hoy la Organización Nacional de la Salud nos dice que ya no son enfermedades porque pues no te tiran en cama, todos son virus que vienen pues sí, de la parte de la sexualidad, pero pues si son tratados a tiempo, no se convierten en enfermedades. Entonces, para que todo esto pueda fluctuar entre una plática padre-hijo, yo creo que lo primero que tiene que existir es la confianza, generar confianza. Y a veces es súper complicado romper esa barrera porque la confianza tiene que ver mucho con el respeto. Y si nos pasamos de confianza, ya somos confianzudos y ya no tenemos respeto. Y yo creo que ese es uno de los principales elementos a los que los padres de familia pueden temerle un poco, ¿no? Pero lo principal para poder tocar un tema de índole sexual, olvidarse completamente del tabú. Necesitamos generar confianzas, necesitamos generar ambientes cómodos. Con ambientes cómodos me refiero a no reírme, a no burlarme, que ya me hizo una declaración o una confesión, entonces pues tengo que asumirlo con la responsabilidad que en ese momento está. Y esto tiene que ver también con el desarrollo del hijo, porque si a lo mejor tienes una explicación demasiado pues bien preparada y estructurada y resulta que tu hijo tiene 7 años, No te va a entender, pues no claro. debe entender. ¿Y por qué hablamos de los 7 años, Memo? Porque a partir de esta edad empieza la prepubertad tanto en niños como en niñas. Entonces, a partir de esta edad empiezan no solamente los cambios físicos, hormonales, sino también estos temas emocionales de qué está pasando con mi cuerpo, por qué yo no tengo tantas boobies, y entonces empieza un rollo de inseguridad para los hijos porque no están creciendo a lo mejor a la par. Y sobre todo porque a lo mejor no viven la misma información que están viviendo los compañeritos de la escuela. Fíjate que hace como 3 semanas me toca dar una charla en CONALEP, un taller, hablábamos de un taller de derechos humanos y diversidad en la persona, y justo preguntaba yo a los alumnos, ¿dónde han recibido la información de educación sexual? Uno en mofa y fue la comidilla de toda la charla. Dice, pues viendo porno. Claro, viendo porno. Es como recibimos la información. Y tú le preguntas, me remonto a esa charla y le digo a los chavos, ¿qué onda? ¿Qué tanto saben de sexualidad? ¿Creen que realmente lo que tienen en su conocimiento sobre sexualidad es lo suficiente o mucho que tienen que saber? Sí, sabemos de sexualidad. Pues resulta que no. Vamos descubriendo el tema y resulta que no. O sea, nos quedamos con la información ilícita que puede darnos la pornografía. Y decimos ilícita porque está completamente pues actuada. Si tú ves una relación de índole sexual que tiene que ver con 2 personas, pues yo dudo mucho que ahí haya placer. Te voy a poner un ejemplo. Citábamos la vez pasada una chica que incursionaba en el porno como actriz amateur, y la persona que fungía como director llama a otra actriz un poco más pues más aventurada, preparada, con más tablas, experimentada en la escena, y le dice, a ver, Juanita, le digo, llegó María y necesito que prepares a María porque María hoy va a tener su primera relación anal en cámaras. Y la otra se queda, ¿en serio me estás pidiendo eso? No me puedes pedir eso, cuando lo ideal sería que esta chica que va a tener su primera experiencia de índole anal en cámara, pues lo haga con una persona de su confianza, en la intimidad, para que a lo mejor pueda tener un poco más de su conocimiento, una preparación, una estimulación, un convencimiento o lo que sea, ¿no? Pero hacer el acto un poco, pues, a lo mejor más placentero y más cómodo. Entonces, partiendo de ese tipo de anécdotas, Memo, tú no puedes decir que lo que ves en pornografía es realmente lo que sucede. Entonces, hoy tenemos que ver a la familia, principalmente a los padres y a las madres, como el principal núcleo para dar información veraz, oportuna, pero sobre todo de confianza a los hijos. No esperemos que los hijos salgan de casa y se informen o se malinformen, como sucede en el mayor de los casos. Resulta que hoy seguimos teniendo embarazos adolescentes, hoy seguimos teniendo un alto índice de infecciones de índole sexual precisamente en adolescentes, y esto está viniéndose muy encima, Memo,
por esta falta de apertura sexual. Porque si bien es cierto, hay mucha apertura hoy en pleno 2024, también es cierto que seguimos tratando con muchos mitos, con muchos tabúes, con mucha mala información, con mucha pena. El momento en el que el padre dice, ¿dónde le hablo? ¿Cómo le hago? Ya te dije, vamos a generar primero confianza, vamos a generar este estímulo o este vínculo de padre e hijo. Híjole, ¿cómo generamos un vínculo de padre e hijo? Pues tienes que atrever a conocer a tu hijo. Sí, claro. ¿Qué le falta? ¿Qué necesita? ¿Cómo se expresa? ¿Qué siente? Y todo eso va de la mano con la comunicación, ¿no? Por supuesto, y es parte de su educar. Decíamos hace ratito, o más bien tú me comentabas afuera de escena, la escuela y demás. Resulta que la escuela juega un papel súper importante cuando hablamos de educación de cualquier tipo. Primero tenemos que entender que la educación, la escuela y la familia son 2 elementos o 3 elementos que siempre tienen que ir de la mano. Cada una con su propia autonomía, con su propia individualidad, porque cada una tiene las propias estrategias para generar a sumar y a restar, pero también para generar valores. Si lo vemos desde un foco educativo, tanto la escuela como la familia pues enseñan valores, enseñan aprendizaje, enseñan a formarse una personalidad en el individuo, y entonces ahora empezamos a tener individuos más completos porque son respaldados según su personalidad, tanto en la escuela como en la familia, pero siempre la familia y la escuela teniendo un mismo nivel, ¿va? Porque en la familia respaldamos lo que decimos en la escuela, y en la escuela respaldamos la forma en la que aprendemos en la familia. Entonces, como padres tenemos que entender que tanto la escuela como la familia son 2 elementos que tienen que ir de la mano. No podemos dejarle todo a la escuela y viceversa, porque la escuela a lo mejor me va a servir para enseñarme, si hablamos de sexualidad, de aspectos científicos, de numerología, de datos, de estadísticas, de ciencia. Pero a lo mejor si hablo de sexualidad en la familia, la familia me va a dar valores, me va a respaldar mi individualidad, mi proyecto de vida, y entonces me va a crear este estado de conciencia que me va a invitar a, cuando tengo que hacer una práctica sexual por mi necesidad, cómo voy a reaccionar ante ciertas situaciones. Y eso es súper, súper, súper traumático, porque una de las cosas que se nos olvida, Memo, es hablar de cómo voy a reaccionar. Pasa en los niños, y entonces niños o niñas en edades adolescentes que no saben decir que no, que son hostigadas, que son no necesariamente violentadas con una consumación de acto, pero sí con una violencia emocional, de hostigamiento, de insistencia, y entonces tienes a la pobre niña con un huerco de 40 años y la logras convencer bajo su negatividad, y entonces hay una violación. Pero desconocemos todos esos elementos o estas causas legales que hacen que este término legal tenga una consecuencia. Hoy necesitamos formar el concepto sexualidad basado en que es un elemento que impacta vidas. Impacta vidas desde que nacemos, Memo, porque somos seres sexuales. Somos seres asexuados, nacemos a partir de una sexualidad. Está comprobado científicamente que una práctica sexual libera endorfinas, ayuda al estrés, ayuda a la jovialidad, a la juventud, serotoninas, quema grasa. Es una estuche de monerías, ¿no? Entonces, hoy tenemos que darle el valor que la sexualidad necesita. Y no hablamos de libertinajes, hablamos de respeto, hablamos de crear conciencia en el individuo, de que si tú ves a tu hijo besándose con alguien, ¿qué hacen los papás? Lo regañan y lo reprimen. Sí, claro. El chico lo va a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque es parte de su naturaleza. Es su crecimiento y su desarrollo. Y además, si está en unos 17 años, lo va a seguir haciendo, y a lo mejor lo va a hacer con María, y lo va a hacer con Juan, y va a hacer un tutti frutti, y va a estar investigando. Ahí tú ¿qué recomendarías al ver ese acto y uno como padre, mi hijo, ¿qué está haciendo? ¿Tú qué recomendarías? ¿Cómo abordar ese tema? O sea, ¿cómo abordarías a un adolescente? Súper importante. Hablar siempre claros, Memo. Es importante hablar con las consecuencias, hablar de información, informar. Y no tenemos que reprender, porque hay que echarle tantito coco a la historia, y seguramente como papá hiciste lo mismo o hiciste cosas peores. Entonces no tenemos que espantar de un proceso. Mejor, está bien, es parte de la vida, lo vas a hacer, pero instruido.
Claro, Y y si sería- no lo sabes, pues lo investigas entre los Exacto, dos, los exacto. investigas entre los dos. Y los van a aprender y van a ver un panorama diferente. Totalmente. Y decir, ok, lo voy a hacer, pero ya lo voy a hacer con conciencia. Exacto. Y en lugar de regañar, es esa información que tienes que dar. Ok, ya lo viste besándose, ahora ¿qué pasa? ¿Cuáles son las posibles consecuencias de ese beso? ¿Cuál es el siguiente paso de un beso? ¿Será una relación sexual o una consumación de un acto sexual? No lo sabemos. Pero si pasa, Sí. ya tienes un hijo informado. Ya Claro. tienes un hijo que a lo mejor va a saber usar un condón, que a lo mejor va a saber decir que no, que a lo mejor va a Sí, es decir, importante. espérate tantito, me puedes tocar aquí, me puedes tocar acá, pero a lo mejor Solo lo que yo ponga mis Claro. límites. Entonces, como papás necesitamos crear ese estado de conciencia para que el hijo también tenga esa capacidad de decidir, quiero, no quiero. Ya me dijeron en casa que si voy, ¿qué puede pasar? Y entonces ahí entra en juego un proyecto de vida. Tú como padre también tienes que ser consciente y decir, ok, respetamos esta parte, tus gustos, tus aficiones, fetiches, lo que sea que se vaya descubriendo, pero también hay una responsabilidad. Tienes Claro. que crear la responsabilidad en el hijo de que si ya decidiste que vas a consumar un acto sexual con quien sea, Hay que demostrarle las consecuencias que pueden Claro. suceder y las responsabilidades que van a tener que sobrellevar totalmente. en un futuro. El respaldo de la vida, el respaldo del proyecto de vida del hijo tiene que ver con eso, con la información que tú le des, evidentemente acorde a sus necesidades y acorde a su edad, ¿no? Uno como padre es importante que desde esta primera preadolescencia que hablamos, pueda tener esta plática de tal modo que pueda ser un tema común y corriente. Capaz de toparse en clase y dices, ahora cómo le hablo a mi hijo, ¿qué pasa? De repente estoy escuchando tal canción y habla sobre el sexo, nos besamos entre tres y como si nada, digo, ¿tú te has hecho un beso de tres? Yo no. Yo pregunto, de una manera natural. No lo he hecho. No, pero ¿qué pasa con estos ejemplos musicales, no? Que de repente la música habla de amores, traicioneros, y entonces se aprovecha La ese música momento. actual es muy sexual ya. Muy Está sexualizada, ya. muy sexualizada. Y justo con eso olvidamos un tema muy importante, Memo. Darle información a los hijos sobre los valores, darle información a los hijos sobre los sentimientos, güey. ¿Qué pasa si me cortan y me quedo como que no valgo nada? Es sexualidad. Sí, porque Es hay un un sentimiento gusto. ahí. Y es una interacción entre dos personas del mismo o no del mismo sexo. Hay una interacción y un vínculo sexual. Sí. Entonces, hoy nos falta hablarle a los hijos sobre esta parte de los valores, sobre los sentimientos, sobre amar, sobre las personas que vamos a elegir para que estén en nuestro entorno. ¿Quiénes son? ¿Cómo tu papá o cómo tu mamá eligió a tu papá? ¿A partir de qué elementos? Te tengo una noticia. Es sexualidad. Sí. Es sexualidad de elegir. Primero a lo mejor se tuvo que fijar en un gusto físico, un hombre de ciertas características. Mucha gente dice que no, porque me ha tocado y lo he preguntado, fíjate, y bueno que tú me quedas ese tema, porque mayormente el hombre, cuando le atrae a una mujer, es por su físicamente, físico, claro. físicamente. Después vemos el corazón. Sí, la mayoría de los hombres así es, muy rara vez, no, es que me enamoró tu... Pues si dices cabello, ojos, es físico. Claro, pero eso no está mal, porque está, además los hombres son 100% visuales. Exacto. Y primeramente conoces un físico, dices, me gustan estas proporciones, estas caderas, esta silueta. Ya después que la conoces, pues ya... Ya tú decides si ya, sí, claro, y eso, empiezas a sentir algo, ¿no? Pero primeramente pasa en ambos sexos, en ambos géneros. Lo primero que tú ves es una apariencia física y eso es lo que tú decides si te engancha o no te engancha. Claro. Y esa apariencia física, esa atracción, es producto de la sexualidad. Es un producto hormonal, sí, claro. Además. Sí, es parte de nuestra esencia. Yo creo que la sexualidad siempre va a estar de la mano, siempre, 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 en todo. Hasta que nos muramos, Sí, resulta. sí. La sexualidad es cambiante, Memo. Yo que de verdad he tenido la oportunidad de conocerlo, pero conocerlo a partir también de ejemplos vivenciales, de cómo la sexualidad es algo tan cambiante y que tú hoy puedes decidir me gusta el amarillo y mañana dices ya no me gusta el amarillo, ahora resulta que me gusta el rosa. Sí, sí pasa, sí. Por supuesto que pasa. Igual lo digo por experiencia. Claro que pasa. Te voy a contar una historia. Y es real, ¿eh? Conozco a un amigo desde hace como, ¿qué te gusta? 15 años. Y este chico había sido, él y su esposa
fueron precursores del ambiente swinger en Ciudad de México. Eran los reyes del ambiente swinger. Al vato le encantaba una onda que es como ser cuckold, que le encanta ser cornudo en el argot. Entonces al vato le encantaba compartir a su esposa. Okay. Y hasta ahí el güey se consideraba un hombre heterosexual. En algún momento empiezan a hacer esa práctica tan cotidiana que más allá de verse como parejas, empiezan a verse como dos amigos, dos hermanos que comparten la misma casa. La chica tenía la necesidad de irse de viajes, que si se iba un fin de semana a Mazatlán, Puerto Vallarta, shalala, se iba con su novio. Y su esposo se quedaba en casa. Pasa entonces que pues esta situación va, digamos, quitando el interés marital entre ambas personas. Para esto ya esta persona, este chico ya en algún momento me había contado de sus inclinaciones bisexuales. Y cuando empiezan a tener esta relación abierta y que su esposa empieza a irse fines de semana con sus novios, shalala, el chavo empieza a descubrir más a fondo esta bisexualidad que tenía. Ya había tenido encuentros con hombres, y ahora empieza a descubrir la bisexualidad a través de la feminidad y dice, pues ahora quiero ser travesti. Y hablamos de 40 y tantos años. Y resulta que Juan ya no era Juan de lunes a viernes, era Juan de lunes a viernes, y de viernes, sábado y domingo era María. Juan esperaba que llegara el viernes para transformarse, y decía, y de entrada empezó como un disfrute o una fantasía sexual. Entonces Juan se iba todos los fines de semana a un club para travestis donde van hombres varoniles, físicamente hombres, y se encierran en este club. Hay como lockers para maquillaje, peinado, y además es un lugar de encuentro sexual prácticamente. El que va ahí es porque tiene un fetiche con una persona travesti, tienen una interacción sexual y pasa. De repente Juan me dice, es que ya ser María no es lo que me llena. He descubierto que no solamente es una parte sexual de fines de semana. Ahora quiero ser María 24/7. Y yo, ya, Cristo bendito, porque una puede ser muy abierta y todo lo que tú quieras, pero hay cosas para las que no estás preparada en la vida, y de repente llega un mensaje tal día, 11 de la mañana, no es cierto, de la noche, y me dice, creo que quiero ser mujer y quiero estar en un proceso hormonal. Yo, ok, está bien, no pasa nada, pero justo... Y hay que informarse también, ¿no? Totalmente, por supuesto. Por fortuna es una persona que ha tenido un acompañamiento de información profesional, pero lo cuento precisamente para que tengamos idea de cómo la sexualidad puede cambiar. Lo que hoy sea necesario para ti no necesariamente va a ser en 2 años. Hoy puedes ser una persona completamente sexual y mañana resulta que tu sexualidad va a estar apagada por cualquier cosa, situación, o la vas a estar viviendo al máximo, o a lo mejor hoy me gusta ser sumisa y mañana resulta que ya me gusta ser el que domina, no sé, ¿no? Entonces, a medida de que vamos descubriendo la sexualidad, también vamos teniendo un crecimiento propio en la vida personal y vamos construyendo a partir de lo que vamos descubriendo. Seguramente son cosas que hemos visto y muchas veces no existe como la capacidad para poder decir, lo quiero hacer. Okay. Pero muchas veces son cosas que ya has vivido, ¿no? O que ya has tenido como la intención, lo has soñado, lo has pensado, has visto que el vecino lo hace y tú dices, ¿por qué yo no? Pues porque a lo mejor te falta esa parte para decidir. Sí, para poder experimentarlo y saber si te gusta o no. Claro, y ahí es donde entra la información. Por eso una de las cosas, te repito, que hacemos en la fundación es precisamente informar a partir de estos talleres para que las juventudes tengan este poder de decir, quiero hacerlo, no quiero hacerlo, ahora quiero hacer esto, ahora me gustan las empanadas, me gusta la empanada y el mole, está bien, no pasa nada. Claro. Entonces, en la variedad está el gusto, y no solamente de cómo, sino del por qué, de por qué me está gustando esto, por qué no me gusta. Y esto, Memo, también tiene que ver también con 2 valores súper importantes, o con 2 elementos muy importantes. Primero, con la exploración. Yo como ser humano necesito autoexplorarme, conocerme físicamente, tocarme, a partir de conocer mi cuerpo desde la piel. ¿Qué hago? Estoy conociendo a lo mejor en esta edad
A lo mejor estoy conociendo zonas erógenas, mis gustos, las características de mi piel y de repente ya tengo algo extraño y puedo dudar, es una infección, no es, no lo tenía. Entonces conocerte de manera física es súper importante, súper importante. Conocerte de manera interna empieza al por qué me siento así, por qué no me siento, por qué me gusta Juan, por qué me gusta María, por qué me gustan los dos, por qué me gustan tres. Hablamos de sexualidad. Claro. Ahora, si ya me conozco, ahora tengo que tener otro elemento en cuenta que se llama la aceptación, Memo. Explorarme a mí como ser humano, no solamente física, sino también emocional internamente, me llevan a esta autoaceptación. Eso es lo que soy. Eso es lo que me gusta. Me gusta así, no me gusta así. Claro. Nadie viene a cumplir las expectativas de nadie. Pero sí, tú sí vienes a cumplir tu propio objetivo de vida. Y es ahí donde hablamos de sexualidad, de que justo la sexualidad tiene que ser desmenuzada de una manera muy, muy amplia. Entender que la sexualidad no solamente la vive la comunidad LGBT, porque ese es un súper chisme enorme, y de verdad súper chisme. Platicaba yo con un amigo y me decía, es que yo casi no estoy con trans. Yo, órale. Entonces no tengo un riesgo alto de tener VIH. Órale, yo está bien. Entonces, ¿cómo a veces creemos? Su creencia, ¿no? Mande. Su creencia. Por supuesto, y cómo a veces creemos que solamente ciertas personas pueden tener ciertas cosas. No, pues no. Te voy a contar una historia. Resulta que hoy los índices de VIH tienen su primer lugar en hombres heterosexuales. Segundo lugar son las mujeres. Y justo hablábamos hace ratito del saber decir no. El hombre solo se preocupa, Memo, por no embarazar a una mujer. Y no sabes cómo le encantan a los hombres tener sexo sin condón. Es una realidad comprobada. De verdad. Estadísticamente comprobada. Es muy raro el hombre que dice, tengo un preservativo, o que tiene la intención de cuidarse siempre. Pero si te vas a una numerología, a una estadística, el 80% de hombres no ve necesario un condón, no tienen la confianza puesta en un condón, porque a lo mejor su único elemento que tiene para usar por su propio placer es el ritmo, y a esto nos referimos con lo único que le preocupa es no embarazar, y eso tiene que ver con las mujeres. Entonces llega el hombre de la calle, de estar donde sea, porque aparte otra de las incidencias también dicen que hoy son más altas las infidelidades en ambos casos, ¿no? Entonces, si un hombre viene de ser infiel y que seguramente no tuvo una protección, ¿qué hace? Contagia a su esposa. Sí. Otro elemento de numeralia, Memo, dice que el 90% de las personas que son detectadas positiva con algún virus de transmisión sexual lo descubren hasta que se hacen una práctica, porque ya tienen un síntoma. La gente no lo sabe. La gente no tiene la cultura de hacerse un test de prevención, de saber cómo está funcionando su cuerpo. Y de verdad que si tuviéramos esa cultura, Memo, las cosas para mucha gente sería diferente. Siento que eso sería importante y no lo deben ver o tomar a mal. Si yo empiezo a salir con una persona, eso puede ser una práctica muy buena. Claro. A mí me gusta esa persona, empiezo a convivir con ella y si hay de las dos partes una atracción sexual y decir, y si lo intentamos, ¿no? Ok, vamos a hacerlo, pero yo siento que no hay la costumbre, me incluyo, y estaría padre hacerlo costumbre, decir, ok, vamos a tener relaciones, vamos a hacer una prueba. ¡Claro! Y no pasa, y no lo tomes a mal, no hay que tomarlo mal. No. ¿Por qué? Porque te estás cuidando tú, estás cuidando a la otra persona y nos estamos cuidando. Pero aparte no hay tiempo, Memo, porque estas relaciones sexuales generalmente no son planeadas, entonces sí, no hay tiempo. Sí. Aquí la educación tiene que venir en la prevención, no, y además tiene que ser un hombre o una mujer prevenida. Esto quiere decir que tienes que traer tus condones en la mano, que tienes que hacer tu testeo cada 2 meses, de qué te vas a cuidar, porque qué te vas a poner. Hoy hay que entender que existen campañas, sobre todo en los organismos de salud pública, existen campañas para la aplicación del VPH, existen campañas para la aplicación de sífilis, elementos que nos ayudan a salvaguardar nuestro organismo de cualquier tipo de infecciones relacionadas con la sexualidad. Ahora bien, si hablamos específicamente del VIH, platicábamos justo antes de iniciar,
de cómo está tan avanzada la ciencia en función a la prevención y al tratamiento de VIH. Sí, claro, es algo que yo te decía. Yo totalmente desconocía lo que me estabas hablando del PrEP. Es algo que me impactó, la verdad, porque yo no sabía que existía ese para prevenir. Para prevenir. La PrEP, yo escucho de la PrEP es profilaxis pre-exposición, okay. Es decir, antes de. Yo escucho de la PrEP hace aproximadamente 8 años, un ratote. Hay gente de la PrEP, hay gente consumiendo la PrEP. La escucho por primera vez en Clínica Condesa en Ciudad de México. Y Clínica Condesa, haciéndote un poco de contexto, es una clínica especializada en la salud sexual. Okay. Entonces es como un IMSS, porque pertenece a la salud pública. Es como un IMSS, pero completamente de sexualidad. Ahí van personas que tienen alguna infección, para tratamiento, para testeo, para X cosa. Incluso está muy relacionada con tratamientos transgéneros, cambios hormonales, reemplazos hormonales y todo ello, ¿no? Entonces yo conozco con esto la PrEP y la verdad se me hacía tan innecesario. Decía, ¿cómo vas a usar la PrEP? No, mejor ponte un condón, ¿no? Pero justo si está ahí, hay que usarlo. Y con esto, Memo, no alentamos a la población a tener una vida completamente libertina, sino a tener una vida completamente responsable. Sí, Memo. De conciencia. Claro, de conciencia, porque puede ser por un accidente, puede ser incluso por tu decisión, porque te gusta, y no está mal. Lo malo es no tener esa responsabilidad de decir, me estoy cuidando con esto. ¿Qué hablamos de la PrEP? La PrEP es una profilaxis preexposición que si se usa de una manera correcta y adecuada, hasta en un 99% es efectiva para que una persona no pueda recibir dentro de su organismo el virus que causa el VIH, que causa el SIDA en este caso. Entonces, funciona de una manera completamente diferente. Desafortunadamente es un medicamento muy muy caro. En Ciudad de México de manera gratuita está en exhibición en Clínica Condesa y lo tenemos en otras fundaciones. Una de ellas Fundación México Vivo. En Fundación México Vivo pues funcionamos como una fundación y hacemos un acompañamiento para este tipo de medicación preventiva. El PEP no es para cualquier persona porque primero hay que hacer un estudio que descarte ciertas características dentro de tus órganos como el riñón o el hígado, porque es un medicamento muy fuerte. Entonces hay que hacer un testeo previamente para poder decir eres candidato, no eres candidato, y posterior a ello, cuando ya estás en este esquema preventivo, hay que hacerlo cada determinado tiempo para ir checando la funcionalidad de tu cuerpo. Entonces pregunta, llego a entender que este PrEP lo usa quien no tiene el virus, quien no quiere tener relaciones con alguien que sí tiene. No necesariamente. Aquí primero tengo que decirte que este PrEP funciona como un método anticonceptivo de pastillitas. Tú te lo tienes que tomar diariamente, procurando que sea por ciclos, ¿no? Lo correcto sería que sea cada 24 horas. Sin embargo, puedes tener un periodo de 2 horas de diferencia, pero a lo mejor no más. Pero lo ideal es que sea diario, ¿no? Entonces, en el caso de los hombres actúa de una manera muy, muy diferente. Un hombre que independientemente de su sexualidad, un hombre puede cargar o generar esta capa a partir del 5º o 7º día. Tú puedes planear una relación y decir, voy a tener una relación dentro de tantos días, y tú como hombre empiezas a planear esta relación y a lo mejor empiezas a consumir PrEP, y a partir del 5º día tu cuerpo crea esta barrera donde a lo mejor no va ingresar el virus, ¿no? Pero si hablamos de una mujer, las mucosas vaginales funcionan completamente diferente y también la parte hormonal. Entonces, en el caso de las mujeres, la PrEP empieza a funcionar a partir del 21 día, a partir del 20 día. Entonces, es muy complicado. Es más tardado y eso hace que las mujeres no puedan dejar el PrEP, sobre todo quienes se dedican al sexo servicio. Pues hay que tomarlo constante, ¿no? Sí. Un hombre puede darse el lujo de decir, voy a planear una relación sexual porque pues ya sé que la PrEP en mi caso funciona a partir del 7º día. Una mujer con una ventana de 20 días es prácticamente nulo
planear una relación, a menos que sea el güey que sabes que baja de plataforma y dices, me toca la bajada, lo empiezo, pero ni así, son 15 días, ¿no? Sí. Entonces, con una mujer casi no se permite el pausar la Tendría que ser medicación. indefinidamente hasta que Hasta que ya ella decida, ya no lo quiero ya hacer, no ya quiero- no lo quiero hacer. Entonces, este medicamento es sumamente caro, Memo. Yo lo he visto únicamente a la venta en una cadena de farmacias en Ciudad de México y tiene un costo alrededor de 4,500 pesos, 3,000 pesos. Es sumamente caro. Lo he visto en Canadá, tienen la misma medicación, funciona por una inyección y esta inyección la aplican cada 2 meses. Ahora bien, esto es el caso para las personas que no tienen VIH y que desean cuidarse para tener pues una vida más saludable, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa cuando tú ya tienes VIH? Sí. Y justo eso tiene que ver con lo que te decía hace un momento. La importancia de que nosotros tengamos la cultura de hacernos un testeo sexual al menos cada 2 meses. ¿Qué pasa si yo hoy tengo un testeo y salgo positivo? Seguramente, como soy una persona que rutinariamente me hago test eventuales cada 2 meses, cada mes y medio, seguramente lo he descubierto a tiempo, ¿no? Y entonces entro a un programa post infección. Y aquí hablamos de la PEP, de la profilaxis post exposición. Esto es cuando yo ya tengo VIH. También se puede tomar ese medicamento. Ahora es PEP. Ok. Ahora se llama PEP. Cuando no lo tienes se llama PrEP. Sí. Ahora que lo tienes se va a llamar PEP. ¿Qué hace el PEP? El PEP evidentemente tiene que ver mucho con tu salud interna, con tus niveles inmunológicos, cómo se encuentran en este momento. Si tú eres una persona, entre comillas, pues sana, porque hasta este momento el virus está en tu cuerpo pero no se ha desarrollado, tú puedes generar y trabajar en este esquema de posmedicación. Y va a llegar un momento en el que tu virus se va a encapsular, Memo. Esto quiere decir que el VIH se va a convertir en algo que es indetectable. Tú te puedes hacer un nuevo test y el virus está encapsulado, no aparece. Pero sigue ahí. Sigue ahí. Cuando tú dejas de tomar el medicamento, la cápsula se vuelve a abrir y el medicamento y el virus empieza otra vez a circular por tu cuerpo, ¿no? A activarse. En la primera debilidad inmunológica que tengas, va a atacar. Entonces lo importante ahí en este tipo de personas, pues es un medicamento de por vida. Y puedes vivir los años que tú desees, 30, 40, y no pasa nada. Algo muy curioso, Memo, es que cuando tú llevas un tratamiento post-exposición, que es de la PEP, incluso puedes tener familia, puedes tener hijos, y no necesariamente no van a tener VIH, no van a nacer con este virus, porque lo que está haciendo la PEP es precisamente encapsular el virus y haciendo que no ande propagándose en el cuerpo, ¿no? Entonces tú puedes tener un hijo completamente libre de infecciones. Y ahora bien, aquí se forman lo que son las parejas serodiscordantes, Memo. ¿Qué es una pareja serodiscordante? Sí. Tú tienes VIH, yo no tengo VIH, asumimos una relación sexoafectiva. Sí. Y no tenemos un riesgo de contraer que tú me contagies o contagiarte mal. Porque también hay que aclarar algo, Memo. Muchas veces las personas creen que si ya tienes VIH, pues ya dalo todo, ¿no? Y déjate ir. Pues no, resulta que el VIH se puede hacer más fuerte. Entonces puedes contagiarte más nuevamente y ya haces otro desmadre en tu cuerpo. Entonces sí, claro, lo ideal es seguirse cuidando, ¿no? Y pues ya llegas a este tipo de parejas serodiscordantes y puedes tener una calidad de vida como la de cualquier otra persona. Evidentemente tienes que tener ciertos cuidados, la medicación continua y vas a ser una familia como cualquier otra. Nadie tiene por qué enterarse. Y vivieron felices por siempre, Memo. La desfortuna, Memo, viene en que hoy el VIH no mata a las personas. Hoy mata la ignorancia. Sumamente, Memo. Estamos en el 2024 y no sabes cómo la gente sigue cuidándose porque no me vean. Lo vemos aquí en Ciudad del Carmen. Platicaba mucho con personal que hace trabajo social y dices, Kikis, ¿tú te asombrarías de que sales del Capacit y ves la serie de botes de pastillas tiradas?
la gente las tira, saca la medicación, las pone en un nuevo recipiente y que dice profilaxis, pre, post, exposición, va para la basura. Nadie quiere que se entere que tienes VIH y eso mata a la gente. Cuidarse, el que la gente siga haciendo, pues cargando, generando este estigma de lo que es una persona. Sí, claro, no tienen esa aceptación como tú dices. Claro, y hoy déjame decirte, Memo, que el cáncer mata mucho más personas que el VIH. Sí, desde luego, yo siento que sí, es más silencioso. Claro, y no tenemos esa discriminación. ¿Cuál es el tema? Que el VIH tiene que ver con la sexualidad. Entonces, hoy seguimos satanizando la sexualidad, hoy seguimos poniéndoles tabúes a la sexualidad, hoy seguimos teniendo nosotros mismos la oportunidad de hacerlo y no lo hacemos, no lo hacemos. Pasa mucho con los niños violentados. A mí me da muchas cosas ver y informarme en este tipo de prácticas con menores. De repente parece que estoy media loca de verdad, porque entender cómo funciona la mente humana, el por qué la gente hace ciertos hábitos, por qué tiene ciertas conductas, wow, es sumamente loco cuando empiezas a encontrarte con historias donde el padrastro abusó a la niña, donde generalmente son padrastros los que tienen una práctica pues perversa en relación con niños que no saben de su cuerpo, ¿no? Que no saben de consecuencias, que si un niño hoy se toca, Memo, no tiene que ver con un placer. Hoy un niño se toca por conocer su cuerpo, por explorarlo, porque empieza a saber que ya entonces el niño tiene un penecito y la siguiente pregunta es, ¿por qué yo tengo un pene? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Claro. Y el papá dice, ay, es un pipí. Entonces, el primer punto es hablar con la verdad. Ser claro, ser preciso. ¿Qué es? Es un pene. No le vas a decir que eyacula, ¿verdad? Sí. Porque el niño tiene 7 años, sí, 6 años. Hay que llevar un proceso. Claro. Hasta que un día diga, papá, ¿qué es que me salió algo? Y puede ser, ¿no? Porque que esperemos que no llegue ese momento, Memo. Pues a lo mejor iba a llegar, ¿no? En el momento, y tú como papá tienes que saber qué decirle, ¿no? Claro. Y ya es donde es, bueno, ya se dio la apertura y decirle, claro. Pues esto es... Pues es lo importante de generar estos diálogos en casa, estos diálogos, Memo, que tienen que estar basados principalmente en el amor, principalmente en el generar confianza. El amor es un vínculo súper importante porque nos permite educar de una manera diferente. Cuando tú educas a partir del amor, estás educando a partir del respeto, a partir de la aceptación, a partir del autocuidado, Memo. Jamás nos han dicho que la sexualidad tiene que ver con el autocuidado. Jamás nos han dicho que el no es no. Jamás nos han dicho que nosotras o nosotros tenemos el derecho de parar una relación sexual, un acto sexual. Jamás nos han dicho ¿qué onda con mi sexualidad? Entonces, de verdad, cuando yo me dicen qué onda con la sexualidad, lo primero que digo es, necesitamos reconstruir el concepto de sexualidad y hacerlo llegar de esta manera que sí genere un cambio, que sí entonces ahora vivo, disfruto mi sexualidad con lo que yo sea, pero también tengo la decisión de querer o no tener hijos, de cuándo tenerlos, de cuántos tenerlos, y esto también tiene mucho que ver, Memo, con que hoy dejemos de romantizar la maternidad. Sí, claro. Súper bonito. Todos merecen ser padres y todas merecen ser madres, pero ¿realmente eres capaz? Sí, eres capaz, estás mentalmente bien, físicamente bien. Yo siento que, bueno, y esto ya es algo muy mío, yo siento que el día que llegue a tener mi pareja y digamos, no, vamos a tener un hijo, yo en ese momento sé que está mal porque lo debo hacer desde antes, pero yo diría, no, pues sí, vamos a tenerlo, pero creo que cambiaría mucho de mi vida, mucho de mi ritmo, mi físico también cambiaría mucho más. ¿Por qué? Porque me gustaría estar saludable para poder tener poder jugar con el niño, tener la fuerza, la habilidad. A veces hemos visto los videos de lo importante que es el cuidarse, es tener una buena agilidad, un buen físico. Yo creo que sí hay que estar, y platicado con mi psicólogo, hay que estar mentalmente conscientes, preparados y físicamente también. Porque si no, aquí lo traes. Claro. Aquí traes esa personita, ¿no? Siento que eso es algo muy importante. Hoy siento que me abriste los ojos en muchas cosas.
Pues es del crecimiento del conocimiento que estamos aprendiendo. Porque te juro que yo no sabía que existía el PrEP y el PEP. PrEP y PEP. PrEP y PEP. Y yo siento que esto es... Todavía hay otro medicamento que lo utilizas en un máximo de 72 horas. Cuando tienes el PEP es cuando ya lo tienes. Okay, el sí, PEP sí. es cuando ya lo tienes. Pero existe otra variante también del PEP que actúa como un post-day. Okay. Y que lo tienes que tomar en un lapso de tanto tiempo para reducir esa posibilidad de infección que puedas tener en el cuerpo. Okay. Decías hace ratito, Memo, el querer ser hijo, el querer ser padre, seguramente tienes que cambiar muchas cosas de tu vida. Y seguro sí. Yo creo que lo principal que tienes que cambiar, Memo, es estar convencido a tener una apertura completamente diferente, Memo. Hoy, y volvemos a decir que las familias son muy respetables de la forma en que eduquen a sus hijos. Cada familia tiene seguramente su propia metodología para poder educar a su hijo y es súper válido. El núcleo siempre se debe de respetar. Aquí el tema importante o que necesitaríamos resaltar es la necesidad de estar abiertos, de informarnos, de saber que la educación que mis padres nos dieron no es la misma que le va a funcionar a los hijos. Tenemos que tener en cuenta que somos seres generacionales y como toda generación cambiamos, tenemos necesidades, tenemos personalidades diferentes. La historia nos dice que la personalidad del individuo ha venido cambiando. Velo en las mujeres, 60, 70, 80, 90, 2000. Es un abismo. Sí, y no necesariamente hay que tener la misma educación, o sea, seguramente hay que romper ese patrón. Hay que romper el paradigma, hay que invitarnos al cambio, hay que invitarnos a la generacionalidad. Por eso hoy tenemos que estar abiertos mucho a las nuevas expresiones de género que existen. Nadie hable hasta que nos toca. Entonces, mientras nos convertimos en jueces prejuiciosos, pero hasta que nos toca, entonces empezamos. ¿Por qué nos habrá pasado? Ya cambiamos todo el preámbulo, ¿no? Ya cambiamos todo el contexto. Cuando esto debería de ser desde antes. Imagínate que nosotros fuésemos una sociedad basada en el respeto, basada en la empatía, basada en el amor. Esto sería completamente diferente. Sí, totalmente. Esto dejaría de ser un caos. Sería algo de apertura para todos. Claro. Y sería algo más consciente. Sería claro. algo más consciente. Pues mira, hoy me has abierto los ojos en muchas cosas. Hoy siento que aprendimos algo nuevo. En primer lugar, lo que yo te voy a expresar, lo que yo aprendí hoy es autoconocerse, claro. Explorarse. Después de eso vamos a encontrar la aceptación. Tenemos que encontrar la aceptación. Y después de que nos aceptamos lo que tenemos, lo que queremos, hay que aprendernos a cuidar. Hay que aprendernos a cuidar. ¿Cómo nos vamos a cuidar? Hoy aprendimos algo que yo no sabía. Que independientemente de los preservativos que ya conocemos, condones, pastillas, etc., conocimos y aprendimos del PrEP y del PEP. La verdad que hoy me llevo un día, me abrió mucho los ojos y la mente. Me dio mucho gusto que hayas estado conmigo. Espero y podamos tener otra plática más adelante, sí. Porque siento y sé que es un tema muy amplio. Podemos hablar otras veces de otras cosas de importancia para todas las personas que nos siguen. Y te doy las gracias por haber asistido, por darte el tiempo de venir a platicar conmigo y que la gente nos haya conocido, te haya conocido y que sepa lo que estás haciendo, lo que viniste a hacer a este mundo, tu propósito. Porque todos tenemos un propósito. Desde luego. Y siento que encontraste el tuyo y me da muchísimo gusto que hayas estado conmigo y compartiendo este espacio. Muchísimas gracias, Memo. A tus órdenes. Un placer. Muchas gracias, público. Bye. Bye.